Las vibraciones de la materia física provocadas por Gabriel, el príncipe de Persia, las detectó y a la misma velocidad llegó a él. Y el príncipe de Persia lo aprisionó, parece que lo metió como en un campo de energía, es lo que podemos ver en la Biblia, alrededor, que le causó inmovimiento y lo bloqueó. Entonces Gabriel, siendo una de las criaturas más poderosas del cielo, de las que vemos, bíblicamente hablando, tuvo que buscar al arcángel Miguel. Ya Gabriel es más dirigido a la mensajería y sería bien lógico, como dicen, ¿verdad?, los rabinos, que fue Gabriel. Sería más lógico que un ángel, un arcángel, se le dice de manera general ángel, criatura espiritual, mensajero, pero ya arcángel es un nivel superior. Y sería lógico que si yo voy a mandar un mensajero, sea alguien de la mensajería. Pero había que buscarle un arcángel guerrero, para que entonces, por lo menos, pudiera Gabriel venir y dar a Daniel la respuesta. Entonces, no solo existen estos campos de bloqueo de energía para los ángeles, sino también para los seres humanos. Y ahí es donde está el problema, y ahí es donde está nuestra batalla. Entonces, vamos a buscar nuevamente en la palabra. Vamos a ver aquí en Daniel capítulo 10. Dice en el versículo 2 que en aquellos días estuvo afligido por espacio de ¿qué? De 3 semanas. O sea, que mientras él ayunaba, él sintió la embestida brutal que estaba pasando en los aires de Babilonia. Y aún estaba el imperio, ¿verdad?, babilónico. Venía entonces el imperio persa, se iba a manifestar también el imperio griego. Ya Dios había dicho con anticipación qué imperios venían. Lo había visto Nabucodonosor en un sueño. Daniel le contó el sueño y se lo reveló. Daniel también soñó con unas bestias que también representaban el sueño de Nabucodonosor de todos los imperios que se iban a levantar. Y de verdad es impresionante. En todos lados vemos que la palabra es fuente de vida y de revelación y de verdad. Entonces, la guerra espiritual es algo que el enemigo no quiere que en la iglesia se sepa, que no se predique. Vamos a predicar de prosperidad, como que la prosperidad es solo dinero. O vamos a estar fijándonos cómo voy a investigar a las hermanas, vamos a estar inventando un montón de cosas. Bueno, vamos a ver, el perfume es pecado. Esas estupideces. Y vienen días donde se van a dar cuenta que esas cosas no son importantes. Días de persecución, cuando se queden, y días antes de la persecución, porque muchos todavía no se van a arrepentir. Y la Biblia habla de que vendrá un estremecer, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, señales en los cielos. ¿Cuál de todas las que he mostrado no ha pasado en una mayor intensidad y de corrido y gradualmente que antes? Porque antes decían, no, pero eso siempre ha pasado. Y cuando vino la pandemia, ahora entienden más. Ahí están las pestilencias. Dice también terremotos en diferentes lugares. Entonces, la Biblia lo dice. De hace años, yo, ¿verdad?, cuando vivía aquí en Puerto Rico, yo tenía, antes con mi abuelo había un programa que él me había cedido ahí una horita, y ahí, los que me conocieron, dábamos a veces todos los sábados de la tarde, dábamos estudios bíblicos, llevábamos invitados, etcétera, y Dios puso en nuestro camino a muchas personas que me hablaban de juicios que venían para Puerto Rico, para Estados Unidos, para el mundo. Y mira, eso fue cuando yo llevé a esas personas, 2009. Yo me recuerdo, yo empecé a escribir en aquel tiempo anterior, yo creo que fue el 2009, las cosas que venían. Vamos a resumirlo así: la inmoralidad. Me escribían que yo estaba loco, pero habían varias iglesias aquí en Puerto Rico que compartían el mensaje. Y como siempre, la gente que siempre está hostil, cargada de la vida, que son los que cargan el ambiente aquí, por las cosas que dicen, por las cosas que claman, perdónenme la definición, porque son bien bocones, no amarran esa lengua. Y todo eso que tú ves así en el aire, toda esa opresión, es un juicio que está siendo detenido y que va a ser derramado sobre ellos. ¿Cuántas cosas que no dicen? ¿Qué cosas no escuché yo cuando estaba estudiando aquí en la universidad? Pero unas cosas parece que lo dicen por decir y no saben lo que dicen. Como dijo Jesucristo en la cruz, no sabe lo que hace, esto no sabe lo que dice.
Y ese es el problema. Si en la Biblia nos habla de forma metafórica que en nuestras oraciones se acumulan en copas y después esas copas son vaciadas, ¿qué podemos esperar de lo que se acumule de un montón de palabra necia, de un montón de palabra, digámoslo así, soez, o de un montón de blasfemia, o de un montón de estupideces que dicen porque el enemigo los tiene desde hace rato cautivos? Y cuando se vacíe, se va a vaciar de donde vino. No se va a vaciar sobre ti, porque de ti no salió. Se va a vaciar sobre ellos. Es igual cuando tiran brujería. Usted, mire, cuando usted sepa que viene alguien con ese jueguito, sí, porque a mí me han venido con esos jueguitos y se los he parado rapidito. Y yo sé que a la distancia esos se están revolcando, olvídate. Tú oras así: Señor, mira, yo no llamé a tal y tal demonio, ni demonito, ni demoniazo, ni diablito, ni diablazo. Ese lo llamó aquel que haya sido, devuélvelo de donde salió. Aquí yo tengo autoridad y se le regresa. Entonces, como ellos están posicionados, es una jerarquía espiritual, ellos están posicionados, ellos no quieren perder su posición, su reputación espiritual para hacer su trabajo. Entonces le caen encima al que los llamó, porque tienen que llenar una cuota. El que empezó fuiste tú, coge ahora. Y usted va a orar así y se le va a regresar. Bueno, ellos lo llamaron, tú no lo llamaste. Sí, yo a veces pienso que hasta los brujos me envidian porque se manifiesta tanta demoniera y yo ni ritual hago. Ellos harán cuanto ritual, ni se les manifiesta tanto como vienen a esa demoniera a veces a uno, como está orando cuando uno está en ayuno, siempre queriendo perturbar de alguna manera. Y siempre se va a manifestar irremediablemente en la esfera material. Siempre va a salir algún loco, siempre va a salir algún débil espiritual, algún débil en la fe que el diablo va a usar. Porque no tienen conciencia de lo que es el Evangelio. Si se les abrieran los ojos ahora mismo de la realidad espiritual, quedarían asombrados y se sintieran que estuvieran en otro mundo o estuvieran diciendo: ¿qué fue lo que yo predicaba? No saben lo que es la realidad espiritual. Y en nosotros ha sido puesto un velo. Desde que Adán y Eva pecaron fue puesto este velo en el ser humano, pero ellos veían continuamente la realidad espiritual. Ahora, si viéramos continuamente la realidad espiritual, no tuviéramos descanso. Viera cuántas criaturas horribles que a veces en nuestros tiempos donde hemos estado orando o a solas las hemos visto, que Dios muestra qué es lo que está detrás de bastidores para orar contra eso, pero no siempre lo vemos. A veces sí lo sentimos, cuando hay opresión, cuando vamos a un lugar. Yo quiero decirle que cuando se siente en exceso la tristeza, la soledad, tú te estás abriendo puerta a esos espíritus que tomen control de tu vida para seguirte moviendo en eso una y otra vez. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Igual para la tristeza, igual para la soledad. Pues como seres humanos, obviamente vamos a padecer, pero no se puede vivir de acuerdo a eso. Le abren la puerta, toman control, entonces quedas ciego ante esta realidad, te desanima, dejas de buscar de Dios, dejas de vivir por la fe, dejas de venir a la iglesia, no apoyas la campaña o la pastora. Entonces ahí tienes que saber que hay un problema. Vamos a Daniel capítulo 13. Hay una frase en hebreo. Déjame ver por aquí. Daniel capítulo 10 verso 13. Dice: cuando el ángel se le aparece a Daniel, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es que es un continuo pulseo, y por eso Dios nos dice que hay que orar por las autoridades. O sea, cuando te dice esa frase en hebreo, se dice Sharim Harishonim, o sea, tan solo uno de los Sharim Harishonim, o más en el plural, de muchos más, así como este arcángel guerrero, que en la palabra pues obviamente se le llama Miguel. Uy, qué bueno. Pero él es uno de los principales príncipes, o sea, uno de los arcángeles. Hay una guerra espiritual y la Biblia nos dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Entonces quiere decir que si esto le pasó a Daniel, cuando tú oras, cuando tú ayunas, se mueve una guerra espiritual en los aires
Porque a esos potestades, a esos demonios, a esos principados, a esos que está oprimiendo ahí, a tu familia, a tu casa, aquí en Puerto Rico, donde sea, hay que arrancarlo, y no vas a ser tú, porque son seres espirituales demasiado poderosos. Lo que vas a hacer es orar, y mientras ora, entonces Dios va a mandar a sus ángeles guerreros y los va a destronar. Se van a fortalecer por el poder de tu oración. Pero es que se le dijo, mira Daniel, desde el primer día que tú te dispusiste a ayunar, ya yo venía con la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso. ¿Y qué hacía Daniel? Daniel se sentía abatido, se sentía afligido, pero dejó de ayunar, dejó de orar, oraba 3 veces al día. ¿Y qué pasó? Llegó la respuesta. Y se buscó la solución. Bueno, pues está bien, como me tiene aquí aprisionado, pues déjame buscar un supor aquí, vamos a buscar al arcángel Miguel, y ahí fue. Y parece que hay leyes espirituales, porque si eso haya un nido de demonios, o de ángeles caídos también, que son dos cosas diferentes, parece que hay una regla que tiene que ser de a uno a uno, porque si no los demás se meten. Entonces vamos a dejarte de uno a uno, mira, aquí te traje a este, pero yo voy con la respuesta, quédate tú peleando. Y después regresó para seguir peleando y dejar ahí al príncipe de Persia, y se venció. Si no, se hubiera quedado Israel allá. Sin embargo, Ciro les permitió regresar a su tierra. Entonces, es una batalla. Me están grabando ahí, ¿verdad? Bueno, porque yo voy a decir unas cositas, y esto, ¿verdad?, lo sentíamos de parte del Señor, y yo creo que ya van muchos años para esto, cierto tiempo. Cuando yo empecé a predicar, esto yo le he hablado también varias veces, comenzaron ciertas experiencias espirituales, no solo cuando yo le decía a Dios que no quería predicar. Ustedes saben, yo le dije a Dios que se buscara otro nieto de Gille, porque Gille tenía 9, pero todavía habían 8 más. Yo no quería, porque yo veía, yo sabía, estaba consciente de lo que pasaba a mi abuelo, lo que pasaba a mi mamá, lo que pasaban otros ministros. A mí me pensaban que yo, porque era el calladito, parece que, no sé. Mi mamá a veces dudó, ella pensaba que mi hermana menor iba a ser la que predicaba, porque ella siempre estaba ahí. Y yo ahí, calladito. Me hubieras conocido unos años atrás, no me conoce como ahora. Qué bueno que Dios usa los calladitos. Ahora no me calla el diablo. Menos mal que eres calladito, porque si no, imagínate, uy, como quiera se ponen a llorar por ahí. Menos mal que eres calladito. Mira, en un momento me recuerdo que mi abuelo había llegado cansado de una campaña, de esas que quedan lejos. No me recuerdo si era Chile, Argentina, pero era un país que quedaba lejos. Y él, pues, siempre fiel a Dios, pero imagínate, uno se cansa. Llegó cansado, aquel día, a hacer el programa llamado Orando con el Pueblo, que siempre se hacía, él hacía de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y estaba más cansado. En aquel tiempo habían algunos hermanos que estaban en lo que era el tercer piso de allá, orando, allá en el tercer piso, regaditos por ahí. Siempre cuando marca un lugar de oración, o cuando se ora constantemente en algún sitio, en algún lugar, siempre se siente presencia de Dios. Son sitios marcados, dedicados para Dios, donde la persona ora, clama, donde se predica, etcétera. Pero ese día yo sentí algo diferente. No sé, yo llevaba poquito de haber empezado a predicar. Y sí, conocía la Biblia, pero no había experimentado tantas cosas, y esa fue una de las experiencias espirituales más poderosas que jamás yo tuve, en comparación con otras que pueden ser comparables ya tiempo después. Yo estaba detrás de las cámaras, después él se vino a orar, lo veía medio cansado, había un silencio y se sentía una atmósfera tan bella. Y estaba arrodillado, yo siempre me arrodillaba siempre que podía al lado de él, pero mira, este es el ejemplo perfecto en esas 3 sillas. Pues él estaba arrodillado ahí, yo dije, bueno, no vamos a molestar mucho, no hacer mucho ruido. Me arrodillé ahí, dejando una silla por el medio. Y yo ahí viendo alrededor, pongo mis manitos así, las recuesto de la pared de la silla, arrodillado, y de momento, como que una transportación hacia el futuro. Estoy yo de espalda con el traje que mi mamá me regaló el primer día que yo prediqué ahí, la primera vez que yo prediqué ahí en el Ministerio Cristo Viene, en un culto de los viernes, cuando mi abuelo me abrió puertas para predicar. Él no le daba el púlpito a cualquier persona. Yo no quería predicar, claro, Dios dio evidencia de todo y por eso me puso. Entonces, estaba yo de espalda, así, con el traje, ese traje, en una
era como una plataforma de madera que había sido como que hecha a los roches, a lo rápido. Y había como un pequeño estadio, un pequeño sitio, eso parecía Latinoamérica, no sé definir o decir qué sitio era, pero en esa fracción de momento se sentía un miedo. Y es lo que se está viviendo hoy en día. ¿Quién iba a imaginar que cada vez que pasara algo todo el mundo se volviera loco comprando papel de inodoro más que comida? Qué vergüenza, y eso dice mucho. Bueno, yo mejor me callo. No, sí, ya está ahí, pues. ¿Quién se iba a imaginar ni en la profecía bíblica? Ay, Señor. Y había miedo, habían pasado un montón, es que se sentía, es como que cuando se activan esos sentidos, que tú inmediatamente, cuando eso te arropa, comienzas a ver y a sentir y a experimentar con detalle todo lo que está pasando en lo que Dios te quiere mostrar o te quiere revelar. Y yo cuando ya eso, yo abrí y yo miré para atrás a mi abuelo, a ver, yo decía, ¿pero qué es esto? Pues yo sentía que eso había arropado todo ahí, o que me había arropado a mi inocente. Estaba bien confundido, no sabía ni cómo describirlo. Y cuando yo veo al lado, abuelo Gille tranquilo ahí orando, esto lo tiene que haber visto, abuelo, estaba ahí orando, y yo ahí, miré ahí a los hermanos, los que estaban por ahí, todo el mundo tranquilo, lo mismo. Y yo ahí asustado, con los ojos así. Y yo dije, así, yo dije, bueno, eso tiene que ser, no sé, alguna cosa ahí, no sé, déjame ver si puedo seguir a ver. Y cuando vuelvo y cierro los ojos, otra vez, de donde se quedó. Yo me levanté, yo sin hacer ruido, sin molestar, y yo dije, me voy a lavar la cara a ver si esto se me va. Y bueno, allá en ese tercer piso había unos cuartos de ayuno, afuera había un lavamano, un cuartito, ¿verdad?, donde se salía un baño con un lavamano, en los cuartos de ayuno de lo que era el tercer piso, y yo rápido ahí sin hacer ruido. Bueno, obviamente si tú vas a lavar la cara, cierra los ojos. Cuando cierre los ojos, otra vez lo mismo. Y yo dije, me voy de aquí, deja allí ahí, deja abuelo Gille ahí, me voy. Bueno, síguelo ahí tú, ahí están los hermanos. Me fui asustado, bajé hasta el primer piso, me puse en la consola de audio de allá abajo, bajando después por las escaleras, y yo así, no le dije nada a nadie, puse los pies en una silla, estaba así, pero disimulado, ¿ves? Para no decir nada a nadie. Nunca en mi vida había visto, y yo asustado. Si fuera ahora, me quedo así, a ver qué hay. Pero era algo tan fuerte, y ahora, mientras sigue pasando el tiempo, uno puede ver qué es lo que hay. Un año apenas después de haberme ido, más o menos un año y pico después, un año y algo después de haberme ido de Puerto Rico, también mientras estaba escribiendo los libros nuevos, yo escribí, ¿verdad?, una serie de libros llamado Unidos por la misma sangre, donde hablo un poquito de la historia de mi abuelo, al comienzo y al fin, ¿verdad?, de su ministerio. Y realmente yo no iba a escribir ese libro. Habíamos acabado de terminar, el libro fue para ser arrebatado del arrebatamiento, y yo me puse a escribir ese libro. Me echo para atrás en una silla, pero yo no sé cuándo regresé, que cuando me echo para atrás, tuve un sueño. Y a veces eso de sueño y visión a veces nos confunde, porque como es, bueno, tienes un sueño, pero a la vez en el sueño tienes una visión, o tienes una visión, pero parece como un sueño. Y ahí veo que me transportan en una casa, en un lugar que parece lo mismo, y entonces yo veo de momento que mi abuelo está adoptando una posición que él realmente nunca adoptaba cuando oraba. Él adoptaba la posición normal que hacemos todos hoy en día, que ponemos nuestras manos así, estamos arrodillados, pero en esa ocasión él estaba, yo lo vi en la visión, arrodillado como los antiguos, prácticamente con la boca en el piso. O sea, hay algo muy representativo. Eso representa como oraban los antiguos, y que él era un intercesor que Dios usaba para esta isla. Y de momento yo me echo para atrás, yo me asusto, me recuerdo en el sueño cuando yo tuve, ¿verdad?, una visión con el Señor Jesucristo arrodillado de esa manera. De hecho, cuando yo era más pequeño, tuve esa visión, pude saber que así es que oraban los antiguos. O sea, cuando estaba teniendo un problema, yo vi al Señor Jesucristo que estaba arrodillado así, y después cambiaba, se desaparecía, aparecía con las manos levantadas. Y es que antes se oraba así, los antiguos. Tú ves en la Biblia, Salomón levantaba las manos, es que así se oraba. Los primeros cristianos del primer siglo oraban así, y con las manos levantadas. Entonces me echo para atrás, y de momento viene abuelo con un animalito que en la visión, la representación ahí como que fuera de mi abuelo, con un animalito que se usaba en el rito de la expiación, y decía, vienen días malos, ahora vienen días malos para Puerto Rico. Y así se desaparecía. Entonces cuando yo dije eso, me vinieron a estar tirando la flecha por aquí, que quedaron mordidos porque renuncié.
lo voy a dejar así, y me usaron hasta un mensaje de abuelo Gille, que si te aparecen los familiares son demonios. Y él cuando predicaba eso, él hablaba pues que se le apareció mi bisabuelo, que era su papá. Pero es que a mí no se me apareció. Eso fue un sueño, una visión. Entonces el diablo se le apareció a todos los que han soñado con Gille. Detrás de los mensajes de mi abuelo. Y hay una torre por ahí, que eso no fue el huracán María que se la llevó. Ese fue Dios que la quitó. Y viene más. Yo quiero decirles algo a ustedes aquí, ¿verdad? Claro. Y a mí, o sea, realmente, mi hermano, o sea, a mí el jefe mío es Dios. Y yo hablo como Dios me ponga para hablar, porque a mí realmente no me interesa. Una de las cosas por las cuales yo tuve que seguir es para que Dios obrara a lo que me tenía que llevar para hablar sin censura, sin estar atado a ningún hombre terrenal que no representa nada, ni nada espiritual. Y Dios me respaldó y lo sigue haciendo. Entonces, mi hermano, desde que yo llegué aquí, a esta iglesia, yo veía esta iglesia llena. Esto estaba lleno. La gente estaba suplicando por venir aquí. ¿Y qué es lo que pasa cuando la gente hace eso? Cuando está pasando por algo malo. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que cuando se habla de las cosas que han de venir, no es que se esté alarmando, no es que usted esté en ansiedad, sino que se refugie en Dios para tener la fe completa que se necesita y que se prepare. Si no, no pudiéramos predicar desde el Apocalipsis. Es que eso es lo que han venido diciendo. No, pero es que yo me asusto. Pero después viene un youtuber y dice que ni cristiano es y dice un montón de disparates. Tú le crees y como quiera estar asustado. ¿Por qué? Porque no está fundamentado sobre la verdad y parece que eso te falta en la armadura, el cinturón de la verdad. ¿Cómo la vas a tener si no la conoces o la quieres tapar? Vas a estar siempre asustado. Pero si te preparas y pones tu fe en Dios, vas a estar siempre fortalecido, no matter what, como se diría en el inglés, sin importar lo que pase. La Biblia habla del valle de sombra de muerte. Tú ni has pasado por eso. Y cualquier cosa, me perdonan, pero por cualquier cosa estás llorando. Entonces, o sea, mi hermano, hay que entender que si la Biblia habla de forma clara sobre las aflicciones, y eso Dios me lo ha dado de palabra en esta campaña, es que hay que prepararse para ellas, para que cuando vengan, las venzamos. Sí, yo quisiera que todo esto fuera color de rosas, pero todavía no. Estamos en un proceso. Y lo que sea que se meta en el medio, tienes que decirle: yo voy contra ti en el nombre del Señor. Aunque vengan con espada, lanza y jabalina, y aunque se esté derrumbando el mundo alrededor tuyo. Cuando confías en el Señor, se desata un poder que nadie tiene. Se desata la gracia y la gloria de Dios. Lo material es pasajero. Y sea lo que sea, yo sé que a veces, bueno, cuando vino María, yo viví aquí, yo me mudé cuando María. Y daba tristeza después de todo lo que da tristeza. Yo a veces veo y me recuerdo y hay cosas que cambiaron para siempre. Si aquí cambió todo, muchas cosas con María, si el mundo cambió con la pandemia, imagínate cómo cambiará después de un arrebatamiento. Son cosas que seguiremos viviendo progresivamente. Y cómo cambiará cuando venga progresivamente lo que la Biblia dice en los principios de dolores, terremotos en diferentes lugares. No solo será aquí. Y eso fue. Entonces, o sea, explíqueme. Yo estoy orando en la pandemia. Cuando se me cancelan todas las actividades, yo iba a ir a Nicaragua, yo iba a ir a Florida, yo iba a ir a otros lugares. Todo se canceló, todo se fue a ajuste. Yo dije: bueno, Señor, aquí estoy. Muéstrame qué debo hacer. Y aunque sea, dime un granito de arena. O dame las puertas abiertas para, aunque sea, ¿verdad?, cómo puedo ayudar a tu iglesia ante un momento donde está difícil. Y es de forma acrecentada lo que la Biblia dice sobre las pestes. Entonces me quedo yo dormido en la madrugada, y lo que Dios nunca me había mostrado a mí, que se lo había mostrado a otros siervos desde hace tiempo, la inmoralidad, eso se venía ellos predicando. Míralo ahora, decían apenas unos años atrás, ¿cuánto? 10, 12 años atrás, que el que lo predicaba estaba loco. Mira ahora cómo está. Los terremotos, aquí en Puerto Rico nunca había temblado que se abriera, se temblaba antes aquí fuerte. Se cayeron algunas casas. Ustedes recuerdan, yo no vivía aquí, pero yo veía las noticias. Entonces, hay que ver.
y yo me quedo dormido, estoy orando positivo para que Dios me dé, y de momento lo que veo no es tan positivo. Un desastre en México y un desastre aquí. Yo no voy a contar jamás con exactitud todo lo que vi, pero fue un desastre. Y después yo estoy, nuevamente Dios me muestra con el traje que mi mamá me regaló la primera vez que prediqué allá con mi abuelo en el Ministerio Cristo Viene, y estoy con unas damas, eran llenitas, venían a donde uno llorando, y yo estaba justamente con este mismo cover de esta Biblia, el mismo, y estábamos ahí de cabeza predicando. A mí Dios me mostró, yo creo que eso era México, pero si me mostró México y Puerto Rico, es que de cabeza, aunque sea en helicóptero como sea, Dios me va a mandar para acá. Claro, porque no solamente, yo quiero que entiendan, este terremoto en diferentes lugares, no solamente aquí, no solamente en México, será en diferentes lugares, y por eso yo creo que en esos años atrás Dios me mostró que había un miedo terrible cuando estaba yo predicando, y lamentablemente esta es muchas veces la única manera en la cual el ser humano puede venir ante Dios. Pero imaginémonos la parte espiritual. Y volvemos a lo mismo. ¿Puede Satanás a través de la naturaleza o a través de muchas cosas actuar? Siempre lo que afecta la esfera física es porque hay un movimiento en la esfera espiritual. Y todo el mundo se enfoca en el terremoto, pero ¿qué es lo que viene después? ¿Cuál es la actitud de la gente? Ya eso es una alarma. Vaya preparándose en sus cualidades actoriles. Se lo voy a dramatizar. Ay, qué hambre tengo. Y póngase una camisa bien ancha. No le diga a nadie que tiene comida guardada. Y que Dios le revele a usted a quién darle, porque la gente va a matar por cualquier cosa. El problema no es tampoco los eventos atmosféricos, es lo peor que viene cuando los demonios influyen sobre el ser humano que ha abierto esa puerta de maldición sobre su vida, y que piensan que por la mayor cantidad de cosas que compren, que ahí están seguros y llenos. Son materialistas. Pero cuando tú estás lleno de fe, Dios siempre te va a proveer y siempre va a llegar. Entonces, yo de verdad les digo, es que no hay que estar alarmado, hay que estar siempre firme, pase lo que pase, pase lo que pase. Hay que estar prevenido, eso es otra cosa. Pero lo que pasa es que muchos dentro de la iglesia aún tienen miedo. Pero vámonos a la Biblia. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? De modo que aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor trae consigo castigo. Entonces no me vas a decir tú que no me digas eso, que yo lo que quiero es el amor. ¿Por qué? Pues tienes temor, entonces no has sido perfeccionado en el amor. Yo no sé qué tipo de amor quieres tú que te hable la Biblia o que te hable yo, cuando meramente estoy hablando lo que dice aquí. Ay, háblame del amor, una lloradera. Dios mío, testosterona para esa gente. Se necesita vitamina, no sé qué. Pero es que es terrible, de verdad yo te digo. Entonces, mi hermano, es preocupante la debilidad espiritual, el miedo, el terror, y yo quiero decirle que el que ministra eso es Satanás, porque el Señor nos da paz. ¿Se acuerdan ese corito que siempre se cantaba aquí en Puerto Rico para finales de los 90? Todas las iglesias lo cantaban. Paz en medio de ¿qué? Paz en medio de la tormenta. Dios preparando para el futuro. Allá en la Florida estaban paniqueados y me decían, no, el huracán María, yo también pasé por eso y yo sé lo que se pasó. Pero cuando llegue el momento, que Dios dé la fuerza para lo que venga, que Dios fortalezca, porque es seguro que Dios te va a proteger y que Dios te va a usar. Mi hermano, esto es pasajero. Yo le voy a preguntar a usted, ¿qué sería mejor? Que tú vivieras en paz y tranquilidad en esta vida, y que en la próxima vida 0 menos 0,0 entre 0, que la próxima es la eterna. El ser humano lo que pasa es que piensa en el momento, mientras está así, pero cuando venga el de repente, cuando se quite en las vendas espirituales, cuando este campo de fuerza que opera en los hijos de desobediencia y el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de muchos para que no acepten la verdad de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios, se quite y caiga, ¿cómo van a estar? Si ahora se asustan por cualquier cosa, no creo que vayan a tener acceso a comprar todo el papel de inodoro que hay en el cielo. Entonces, ¿dónde van a tener? O sea, ¿en qué se van a refugiar?
Porque ya hasta el materialismo se acabó, esto es pasajero. Es mejor padecer lo que haya que padecer y mira, cuando tienes fuerza, cuando tienes fe, cuando te llena, el mundo se te puede caer alrededor, vas a creer y cuando llegue la bendición vas a seguir creyendo. Créame que es así, hemos pasado por mucha y yo sé que duele, pica, y se extiende, pero Dios da la victoria y Dios abre las puertas y Dios te va a honrar. Piensa siempre en la protección de Dios. Y sí, son profecías que se tienen que cumplir, lo dice la Biblia. Terremotos en diferentes lugares. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Entonces, yo no es que esté alarmando, es que estoy dando un aviso de parte de Dios y el aviso de Dios es a la iglesia, porque es que siempre están hablando de prepararse solo con comida. Pero ¿y lo espiritual? Si cada rato tienen más miedo que nada y ni siquiera han vivido nada todavía de lo que ha pasado. Sí, yo sé que María fue fuerte, lo sé, porque yo viví aquí. Yo estuve allá donde estuvo digámoslo así, ahí donde el punto de todo, en Camuy, en el norte, ¡puf! Y eso sonaba, ¡pam, pam!, la puerta y se fue la cerca por ir volando. Entonces, confiado siempre en el Señor. Y yo, como quiera, me iba a mudar, pero Dios me sacó antes. Se vio entonces en el respaldo, le pueden preguntar a la hermana Gloria Velázquez si quieren, para que vean todo lo que pasó. Porque ella me recibió también allá en su casa. Con ella también ahí comimos. De verdad, de las primeras que empezó con mi abuelo Guille en el grupo Relámpago, así se llamaba. Y así como ella, eran todos los primeros que comenzaron. Cuando a mí me dedicaron, me presentaron ante el Señor, fue mi abuelo con ese grupo. Ya cuando, ya creo que algunos ya habían muerto, pero estaban ahí los que eran originales. Así que yo de verdad les digo, estas cosas son necesarias. Dios va a derribar las iglesias que nos llamó. Dios va a castigar y va a quitar del medio a los que están hoy en día entorpeciendo la obra de Dios aquí. Pero Dios no te va a tocar a ti. El diablo no tiene permiso. Tenga cuidado, no deje que el diablo le enlace con los dichos de su boca. Y cuando venga algo, es que es el mismo enemigo que nos hace decir palabras contrarias para adquirir posición y dominio, para entronarse y para que quedemos ciegos ante lo que esté pasando. O sea, si ahora si siente alguna aflicción, algo se está moviendo en la parte espiritual y créeme, Dios a ti no te quiere triste, Dios no te quiere con miedo, Dios no te quiere con ansiedad, Dios no te quiere con una continua preocupación. La Biblia constantemente habla de entregar las cargas al Señor y de que Él está dispuesto a darte su paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Habla de no tener miedo. Así que mejor hacerle caso a las palabras del maestro, que él sí que sabe y está aquí presente, moviéndose por aquí.